Vale, a ver, estaba grabando y me traba un poco. O sea que ahora hay anotaciones y tal, pero bueno, por no volver a escribir todo, pues lo dejo así y ya está. Vale, vamos a hacer el problema de 2015 de enero de P3. El problema 3, que es, pues, del tema 4. Casi todo. Hay ahí alguna cosilla que puede considerarse medio tema 6, pero tonterías, no importa. Entonces, en este problema de 2015 de enero de P3, que por cierto no es un problema fácil, pero por eso lo he elegido, así pues si te entera de este, te entera del resto, nos dicen que sabiendo que R es mayor que RG y que el circuito está en régimen permanente, por cierto esto es una G mía, no una J, nos piden el valor de pulsación del generador sinusoidal a la que la componente alterna de la tensión V0 de t está en fase con el generador VG de t, es decir, que ambos fasores tienen la misma fase. Y luego, con los siguientes datos, calcular V0 de t y de t. Vale, vamos a analizar esto. Lo que nos dicen es que el valor de la pulsación del generador sinusoidal a la que la componente alterna de la tensión V0 de t está en fase con el generador VG de t. De aquí sacamos dos cosas. En primer lugar, nos está diciendo que la componente alterna de la tensión V0 de t está en fase, es decir, componente alterna, análisis en corriente alterna, y que además que está en fase con el generador VG de t. Es decir, que si nosotros tenemos un número complejo, llamémosle z, que está caracterizado de esta forma, queremos que VG y V0 VG, que será por ejemplo V1 por eje por Φ1, y V0, que será V2 por eje Φ2, sean iguales, es decir, fase 1 sea igual a fase 2. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que encontrar primero es una función que nos relacione VG con V0. Y entonces lo que tenemos que hacer es analizar este circuito, pues un poco como el tema 1, solo que esta vez estamos trabajando con fasores. Esto significa que en vez de tratar esto como con ecuaciones diferenciales y tu puta madre, lo que hacemos es hacer un análisis en Fourier o en Laplace para considerar esto, bueno, todo el circuito, como si fuesen los elementos de L, C y R impedancias. Bueno, que R ya es una impedancia por sí, pero ahora L y C también lo son. Entonces, tenemos que hacer un análisis en corriente alterna. Lo más cómodo, lo primero que vemos es que esto es un tocho de la hostia. O sea, esto de aquí no hay quien lo analice. Bueno, a ver, sí, pero me refiero, es mucho más cómodo ponerlo de la forma que sea simplemente una impedancia ahí. Es decir, tenemos que intentar hacer simplificar estas tres impedancias en una sola. Es decir, hacer el paralelo de las tres. ¿Cómo vemos que están en paralelo? Pues si no lo ves a simple vista, simplemente anotea los nudos a los que está conectado cada elemento y si coinciden es que están en paralelo. ¿Vale? A mí esto me funciona pues cuando estoy dudando un poco. Entonces, el valor de esta z la podemos sacar como 1 partido de 1 por elemento más 1 partido por elemento más tal. ¿Esto de dónde se saca? Pues bien, probablemente te acuerdes de que nosotros cuando tenemos dos elementos, tenemos aquí una R1 y tenemos aquí una R2, hacer su paralelo muy fácil, quiero decir, la resistencia equivalente es simplemente R1 por R2 partido de R1 más R2. Por cierto, ahí se me ha quedado un cuadrado, bueno, un triángulo que no sé qué podías hacer. Bueno, para la explicación da igual, pero vamos, por el toque. R1 por R2 partido de R1 más R2. Pero realmente esto se puede hacer con todos los elementos que no te la gana. Si nosotros tenemos aquí un R1, nosotros tenemos aquí un R2, hasta un Rn, la forma general de hacer un paralelo es que 1 partido de R equivalente es igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2 más hasta 1 partido de Rn. Es decir, que la R equivalente es igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2 más O sea, esto es definición. Si te quieres aprender de memoria, apréndetelo. Pero vamos, se hace de esta manera, ¿vale?
el paralelo de varios elementos. Entonces, otra de las cosas que debe de saber es que cuando hacemos un análisis fasorial, como lo del tema 4, todos los elementos que sean una C los sustituimos por su transformada de Fourier como 1 partido de j omega c, y la L la sustituimos por j omega L, de tal manera que nos quedaría de esta forma lo que teníamos antes, 1 partido de j omega c y j omega L y R. Y luego hacemos el paralelo, que sería 1 partido de 1 más R más 1 partido de j omega L más 1 por partido de 1 más j omega c. Esto lo seguimos desarrollando, tal, no es muy difícil. Aquí nos intentamos organizar un poco más los elementos y nos queda de esta forma. Por cierto, 1 partido de j omega c es igual a j omega c, ¿vale? Y aquí lo que he hecho para quitarme todos estos denominadores es multiplicar, como esto ya no tiene denominadores porque es igual a j omega c, por R y por j omega L, ¿vale? Entonces apúntate estas tres cositas de aquí, que son muy importantes. Además también que cualquier generador de corriente continua se anula. Es por eso por lo que aquí hemos anulado este generador, ¿vale? Que era VCC. ¿Cómo sabemos que es de corriente continua? Porque en primer lugar aparece en mayúsculas y en segundo lugar no pone ninguna T de por medio. Uy, se me ha abierto esto. Vale. Entonces, por eso, por lo que es un generador de corriente continua. Si estamos haciendo un análisis en corriente alterna, básicamente esto es lo mismo que cualquier generador que tenga omega distinto de 0, bueno, más bien cualquier generador con omega igual a 0, se apaga. Joder, ¿qué me pasa con la GES? Vale. Y vamos a analizar el circuito pues como si estuviésemos en el tema 2 o en el tema 1. En este caso tenemos que intentar encontrar la reacción entre V0 y VG, y esto se hace pues intentando encontrar las ecuaciones que nos la reaccionen. En este caso necesitamos tres ecuaciones, porque tenemos tres incógnitas, que son V-, V+, y V0. ¿Vale? Entonces, la primera ecuación será esta de aquí, que será análisis en este nudo que tenemos aquí. Si quieren le pongo de nombre 1. Ahí estamos. Que será VG menos V-, esto como los amplificadores operacionales de toda la vida, es igual a V- menos V0. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí. Luego aparte sabemos que por ser un amplificador operacional se cumplirá la condición de cortocircuito virtual y por tanto V- es igual a V+. Y luego la otra ecuación es que nosotros necesitamos sacar otra ecuación porque obviamente nos falta una, porque hay tres incógnitas. Y si notamos aquí cuenta, la tensión que hay aquí, la tensión que hay aquí y la tensión que hay aquí es la misma, es decir, es V0. Y aparte aquí solo tenemos una resistencia y una resistencia, porque el generador se ha anulado. Y sabemos que aquí hay una tensión que es V+. Entonces, esto es simple generador de tensión, porque es equivalente a lo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, como generador de tensión, hacemos V+ es igual a V0 por R partido de R más R, es decir, V0 medios. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces el sistema se puede despejar, porque es sistema compatible determinado. Esto da un poco igual, pero queda ahí guapo ponerlo. Entonces, despejando de la ecuación 2, porque podemos despejar ya con los valores que tenemos de V+ y de V-, tenemos que VG menos V0 medios, que es lo que hemos sacado de aquí, es V0 medios, que es lo que hemos sacado de aquí, menos V0. Todo esto de aquí, por cierto, es menos V0 medios. De aquí despejamos, despejando, primero ponemos a un lado VG y luego ponemos en el otro V0 medios, tenemos esto, y luego aquí esto lo podemos poner de esta forma. Entonces V0 es igual a 2VG por Z partido de Z menos RG, es decir, 2VG por todo este troncho de aquí, que si multiplicamos por este denominador, lo que nos queda es esta función de transferencia de aquí, que la podemos simplificar un poco más, poniendo a un lado lo que tiene J y poniendo al otro lo que no tiene J, ¿vale? Como si fuese un número complejo normal y corriente. Vale. Y ahora en el enunciado nos dicen que cuál es la frecuencia para que
lo voy a poner así, para que V0 y VG tengan la misma fase. Vale, sabemos que se tiene que cumplir esta condición de aquí, o sea que V0 sea igual a esto. Pero ¿qué pasa? Que esto sería por separado un número complejo, llamémosle A elevado a J esta puta mierda, y esto sería otro número complejo, llamémosle BJ elevado a esta puta mierda. Nosotros sabemos que entonces esto va a ser igual a A por B por elevado a J esto más lo otro, ¿vale? Entre paréntesis. Esto significa que VG y V0 no van a tener la misma fase, porque sí, tiene la fase de todo este conjunto, pero todo este número complejo de aquí está introduciendo una fase que no nos interesa. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es mandar a tomar por culo este número complejo que es un troncho. Entonces, tenemos que encontrar la frecuencia a la cual no haya complejos, no haya fase en esta zona. Para que en caso, esto se puede hacer, también podemos encontrar aquel valor que haga que... bueno, a ver qué me digo. Vale, tenemos que esto va a ser igual a A por B por E elevado a J phi1 más phi2, y entonces lo que nosotros queremos es que la fase de VG y la fase de V0 sean iguales. Esto significa que las constantes pueden valer lo que tú quieras, pero la fase no me la tocas. O sea, queremos que este número complejo de aquí no nos introduzca ningún tipo de fase, no nos la cague, no nos la pifie. Esto significa que todo este troncho de aquí puede ser del número que tú quieras menos complejo. Dicho de otra manera, que la fase de aquí sea 2, para que entonces esta fase de aquí 1 y esta fase de aquí 1 coincidan, porque si no, no van a coincidir nunca, quiero decir. No va a coincidir nunca la fase que tiene VG con la fase V0, porque como tienen que ser iguales la fase que hay aquí con la fase que hay aquí, la fase que hay aquí con la fase que hay aquí, entonces, si esto introduce una fase que no es 0 y esto introduce otra fase, la fase que tenga esto no va a ser nunca igual a la fase que tenga VG. O sea, la fase V0 no va a ser igual a la fase VG. Me he repetido mucho para que se entienda, ¿vale? Entonces, lo que nosotros buscaremos es que esto de aquí no tenga Jotas, porque lo que es la J es lo que introduce la fase. Porque, quiero decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un número que es 1 voltio, y esto si lo ponemos en formato fasorial sería 1 elevado a J0, es decir, 1 voltio. Dicho de otra manera, que la fase es 0. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que esta mierda no tenga Jotas. ¿Vale? Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues podríamos ir probando, podríamos intentar igualar, podríamos hacer una ecuación aquí súper bestia, pero realmente es mucho más fácil ver que si hacemos que esto sea 0, la j que hay aquí y la j que hay aquí se irían. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, ¿vale? Que esto de aquí sea 0 para que la j omega LR se anule con la j omega L por R menos RG. Pues muy bien, buscamos los valores a los cuales menos RG por R se anule. Sea igual a 0. Esto es igual a menos RGR más omega al cuadrado LC igual a 0. Omega al cuadrado LC es igual a RGR. Y de aquí sacamos que omega tiene que ser igual a RG por R partido de LC. Si no me he equivocado, vaya. Voy a comprobar un segundito. Vale. Me he equivocado operando, para que veas que esto le puede pasar a cualquiera. Esta RG por R se va, o sea, no hace falta hacer factor común ni hostias. Entonces, omega al cuadrado LC tiene que ser igual a 1, es decir, omega tiene que ser igual a 1 partido de raíz de LC. Y esta es la que será la frecuencia que hagan que V0 y VG tengan la misma fase. Por cierto, esto de aquí es muy útil para luego el tema 6. Esto es lo que se llama frecuencia
de resonancia, que es aquella para que la función de transferencia a un circuito no tenga jotas. La función de transferencia es aquella que relaciona la entrada, la salida... Joder, qué torpe soy. A ver, un momentillo. La salida con la entrada, ¿vale? Que esto será igual a A elevado a J tal. Por ejemplo, entonces, si nosotros estamos actuando con la frecuencia de resonancia, esto hará que sea un número real, ¿vale? Pues eso es la frecuencia de resonancia. Y también hará que se optimice la relación entre la entrada y la salida, o entre la salida y la entrada, ¿vale? Este sería el primer apartado. Entonces, la clave aquí está en que nosotros tenemos que buscar que la fase que hay aquí y la fase que hay aquí sean iguales. No nos importa la constante, porque la constante puede ser o no ser igual. Bueno, en este caso se está cumpliendo la igualdad y por tanto sí que va a ser igual. Pero lo que más nos interesa es la fase 1. Entonces, no vamos a poder tener la misma fase, o sea, no vamos a no vamos a tener la misma constante, o sea, AB no va a ser igual a A, por lo menos no sabemos si lo va a ser, pero lo que sí sabemos es que si la fase es 0, si la fase 2 es 0, esto de aquí y esto de aquí sean iguales, es decir, estarán en fase. Vale, ahora te envío el apartado B. Me he extendido mucho, pero espero que se haya entendido.